este programa de entrevistas de la Fundación Ferrer Dalmau en colaboración con zendalibros.com y con Zenda Edasa. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es un hombre con una vida larga, interesante, compleja, que ha derivado, después de años de actividad fundamentalmente periodística, en una compilación de libros en los que resume el pasado de una vida muy vinculada a Rusia, estrechamente, personalmente vinculada a Rusia, que quizás ese pasado explique de alguna manera el presente que hoy vivimos. Bienvenido, Boris Zimorra, a este programa de entrevistas. Es un placer, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, lo mismo digo. El primer libro que no tenemos aquí, no lo hemos puesto en esta especie de expositor improvisado, porque yo quería que los libros nos iluminaran también esta conversación, es La caída del Imperio Soviético. Y ahí fuiste testigo presencial de los sucesos que, como contabas en algún momento, tan radicalmente cambiaron el mapa geopolítico del planeta. Haces un análisis casi de crónica periodística, como tú sueles decir, lo más objetivamente posible, si es que eso es posible, y hablas, hay una manera tuya de definir lo que me gusta mucho. Dices que cuentas lo acontecido desde que se produjeron las primeras grietas en los cimientos del edificio del bloque socialista hasta su colapso y caída final. Eso que es tan de actualidad hoy y de lo que vamos a hablar. Eso por un lado. Por otro lado, quizás tu historia personal está unida, quizás no, está unida al hilo rojo de una vida que para ti fue fundamental, que es la de tu padre, Eusebio Zimorra, al que le dedicas Radio Moscú. Tú, no voy a decir prácticamente nada, eres un hombre de radio, tu padre fue un hombre de radio, eres tú la voz que va a tomar el protagonismo en esta conversación. Solo decir que a tu padre se le conoció durante ¿cuántas décadas vivió allí? Casi 38 años. Casi 40 años, iba a decir, como la voz que vino del frío, ¿no? Y ese grito que no fue de él, que no lo comenzó él, pero que sí hizo suyo de aquí, Radio Moscú, ¿no? Hablaremos de eso, hablaremos de la situación política de aquellos días que nos han traído hasta nuestros días, unos días de cambio constantes, de incertidumbre, de nuevo otra vez la incertidumbre en Europa, esa a la que deberíamos estar acostumbrados porque llevamos casi 3.000 años de incertidumbre, sí. con pequeños, como dices tú, espacios entre guerras, de breves momentos de paz. Y de felicidad. Y de felicidad. Cuéntanos, Boris, ¿cómo te vinculas? ¿Cuál es tu vinculación con Rusia? Bueno, vamos a ver, 33 años de vida interrumpida ahí, porque he nacido ahí. Mi padre fue exiliado después de la caída de la República. Era un personaje, aunque desconocido prácticamente, porque desapareció en 39 y apareció en 77. Y toda esta vida fuera, en la Unión Soviética, fue porque era rojo. Pero rojo de una familia muy acomodada, de una familia burguesa. Uh-huh. Y que para él, comunismo era un poco romantismo de un joven que quería cambiar el mundo, para mejorar el mundo, porque el mundo que vivía él en España entonces no le parecía muy justo, porque había mucha miseria. Y él, desde las alturas de su familia bien acomodada, etcétera, estaba viendo cómo es este mundo más abajo. Y como yo creo que, estoy seguro incluso, de que ha recibido una educación católica muy buena, esta educación que resumimos en 10 mandamientos, pues lo acogió casi todos. Y era muy generoso en toda su vida. Entonces él siempre pensaba que hay que distribuir mejor. Peleaba con su padre
que tenía varias empresas, etcétera, que explotar a la gente no es bueno, no se puede vivir que unos viven tan pobres y otros tan ricos. Y claro, y viene el comunismo, y viene el marxismo, que ha estudiado bien, a fondo. Yo he conocido muchos comunistas, pero casi nadie que ha leído Marx de verdad. Y mi padre sí. Era un idealista. Idealista y romántico. Romántico en general, como incluso un poco bohemio en sus años mozos, porque era un escritor nato y periodista también. Eso dijo alguna vez su amigo de toda la vida, que era nuestro famoso escritor. Luego lo voy a mencionar, que si no hubiera metido en el comunismo, en la radio combativa, combatiente, etc., si no se hubiera dedicado a la literatura de verdad, sería uno de los mejores escritores contemporáneos españoles. De hecho, conoció a Cansino Sassens. Exacto. En sus inicios, ¿no? En sus inicios. Cuando buscaba su nicho en periodismo español en los años cuando tenía 20, 22, 25 años. ¿En qué año nació tu padre? Él nació en 1908 y buscaba su nicho. Era de profesión, era jurista. Oh. Y siendo jurista y siendo buen católico, decía que, bueno, hay que ser justo en esa vida. Y entonces el marxismo le enseñó un poco y le abrió el camino a esta, según él, la posibilidad de transformar la sociedad en más justa. Claro. ¿Y cuándo decide marcharse de Rusia? No se decide. Le obligan las circunstancias. Las circunstancias le obligan, porque cuando se pierde la guerra, él era director de Mundo Obrero durante la Guerra Civil. Era consejero y ayudante político de varios personajes, por ejemplo, Jesús Hernández, que era uno de los dos ministros de Educación y Agricultura. De Educación era Jesús Hernández, en el gobierno de Largo Caballero. Sí. Entonces, él era su asesor, ayudante político de prensa, etc. Y luego, cuando se pierde la guerra, tiene que exiliarse, porque, bueno, ser un personaje director del periódico más importante del Partido Comunista no le deja otra salida que... Claro. Y entonces él y varios dirigentes del partido, cada uno por sus caminos, se van a donde pueden. Él va con casi último día, sale de Valencia en un barco y luego casi les estaban esperando ahí un barco de los nacionales y estaban a punto de abordar, pero apareció un destructor inglés y entonces el barco franquista no se atrevió a abordar. Bueno, eso ya solo es una novela. Es ya una novela. Y van camino, bueno, a exilio. Pero el exilio, ¿a dónde? Porque él no sabía a dónde va. El único camino a donde pueden ir es a donde les acogió el gobierno francés. El gobierno francés ya entonces jugaba a doble banda. Y no quería mucho a los exiliados españoles en su territorio. Y mandaron a muchos exiliados, y a mi padre incluido, incluso intelectuales, a Argelia, a uno de los campos de concentración. Y mi padre pasó ahí 3 meses, o 4, no me acuerdo exactamente, en un campo de concentración. Como Cervantes. Como Cervantes. Hasta que le empezaron a reclamar a los republicanos diferentes gobiernos para traerlos a sus países. A Chile, Argentina y a algún otro país que tenía buenas relaciones con España republicana. Como sabéis, el gobierno republicano en el exilio se ha ido casi por completo, menos comunistas, a México. Sí. Y a mi padre, como era muy ligado a Dolores Ibárruri, a José Díaz, el secretario general, y siendo el director de Mundo Obrero, le reclaman para ir a la Unión Soviética, porque él con mucho gusto hubiera ido a México, ahí donde podía escribir en español, en castellano, etc., porque en Rusia, luego ya hablaré,
esta posibilidad de escribir no se veía bien. Claro, un periodista que se dedicaba a escribir, de repente lo reclaman en Rusia. Y viene ahí. ¿Y qué hace allí? Y bueno, le sitúan, como era un poco como otra vez el director del Mundo Obrero, el que mejor escribía, y también asesor político y asesor de prensa de José Díaz, y Dolores Ibáñez, que fue junto con José Díaz, como es un tándem, van a ir a Comintern. Como decía mi padre, la catedral del comunismo mundial, porque entonces existía este organismo que Stalin reunía en Moscú a todos los jefes de los partidos comunistas del mundo. Y Dolores Ibáñez y José Díaz representaban el Partido Comunista Español. Y se citó a mi padre de repente del despachito en el Mundo Obrero al despacho de la Comintern. Claro, al principio... ¿Qué edad tenía tu padre? Pues tenía 32 años. ¿Ya estaba casado? No, todavía no. ¿Qué casado? Todavía no sabe cómo va a vivir. Entonces ya tuvo suerte, porque Dios de algo le estaba llevando por la vida, por ser buen católico. Buena persona. Buena persona. Y le ha ayudado bastante. Entonces, muchos españoles que han ido a Moscú, pues tenían que vivir en unos, no sé, complejos de edificios donde les agrupaban porque no sabían qué hacer con ellos. Y mientras les buscaban trabajos, etcétera, pues mi padre ya tenía un puesto, además en el Olimpo del comunismo. Pero bueno, dentro de un par de meses ha visto que es un trabajo burocrático, que hay que escribir algo para José Díaz, cuál es la prensa mundial, cómo se habla de España, de la guerra civil, etc. Algún que otro discursito, bueno, no era para él. Y estaba ahí, luego, claro, en la catedral esta, empezaban a verse las rencillas entre diferentes partidos comunistas. Y Stalin manejaba todo esto, unos contra otros, por divídete y vencerás. Bueno, entonces, ha visto todo esto y ya un poco el ideal este del comunismo, etcétera, empezaba a oscurecerse. Pero de repente viene a Moscú Jesús Hernández, que estaba en el exilio. Primero se quedó en España para organizar la clandestinidad del Partido Comunista, porque es miembro del Buró Político, y luego fue a México para ver cómo se organizara ahí el partido, y al final vino a Moscú para estar al lado de José Díaz, Dolores Ibáñez, los jefes del partido. Claro. Pensaba ir un poco como el puente, Moscú, México, porque el Buró Político fue dividido así. Y se encuentra otra vez con mi padre, y eran amigos, no solo que trabajaban juntos, pero eran amigos de toda la vida. Y mi padre, cuando le ve, dice, Jesús, ¿qué haces aquí, hombre? Y él dijo, Jesús Hernández, ya te prometí que voy a Moscú. Y es verdad. Y entonces le pregunto, ¿qué tal estás en la Comintern? ¿Estás contento? Etcétera. Y mi padre me dice, pues no, estoy hasta los mismísimos de la Comintern. A ver si me mandas a América Latina, a México, a algún país. Creamos un periódico donde yo podría escribir o dirigir, como así en el Mundo Obrero. Y él le dice, bueno, es muy complicado, porque el mundo está en guerra prácticamente. Voy a intentar a ver algo y a ver si te busco algún sitio aquí, no sé, tú tranquilo. Y al final tenía mucha relación con el Partido Comunista de la URSS, tenía muchos contactos. Jesús Hernández, incluso antes de la guerra civil, estaba en Moscú en los cursillos estos para líderes comunistas, etc. Tenía amiguetes en el partido, etc. Y le encuentro un sitio que es Radio Moscú. Radio Moscú, que ya existían. Que existía, era un embrión de lo que luego sería la gran redacción de Radio Moscú,
gracias a mi padre y a algunos otros periodistas españoles que han vivido junto con mi padre. Porque era un embrión, digo, el director era un argentino, argentino-italiano. Luego la locutora, principal locutora, era una mexicana de la familia de los rusos exiliados en México. Y un par de traductores ahí, toda la redacción. Entonces, en aquel momento, cuando ya ha perdido la República, la guerra civil, entonces el enfoque ahora a España, bueno, el enfoque que hace Stalin, antes ayudaba en estos libros. Ahora hablaremos del oro. Del oro, ayudaba al Frente Popular, a la República, perdió, entonces ahora hay que seguir luchando contra el franquismo, porque ya ha cogido su punto de batalla, porque antes de empezar la guerra civil y cuando ya empezó en primeros meses, Stalin no estaba muy seguro, coger bando republicano o no, porque no quería meterse mucho con Hitler, porque con Hitler tenía otro juego. El juego que en 1939 llevó a firmar un pacto de no agresión, un pacto de amistad, etc. Entonces, en aquel momento, coger la senda de ayuda a la República contradecía lo que ya Hitler, antes de que Stalin decidió, cogió la parte de los sublevados, de Franco, abiertamente, sin ocultar. Entonces era un poco enfrentarse con Hitler. Yo no quería, pero bueno. Entonces Radio Moscú tenía que seguir luchando en las ondas contra el franquismo. Y esto a mi padre me encantó. ¿Por qué? Porque seguía haciendo el mismo trabajo del mundo obrero. Lo que pasa es que ahora es radiofónico, una cosa nueva, etc. Y le encantó. Y revolucionó la redacción, se ha hecho una redacción más brillante de Radio Moscú, porque Radio Moscú, hay que señalar, emitía en más de 30 y tantos idiomas. Y cada idioma tenía su redacción. Inglés, italiano, alemán, muchos. Tenía dentro del espacio ibérico, tenía incluso ediciones en catalán. Y algunas luego, más tarde, en quechua. En quechua. En quechua. Es decir, a dónde iban los golpes ideológicos, saben perfectamente a dónde hay que emitirlo. Y bueno, y era brillante. Y desde ahí, entró ahí en el 40 y hasta 77, hasta el último día del 77, casi diciembre, estaba en Radio Moscú. Y eso lo cuentas en tu Radio Moscú. Y esto cuento todo en este libro, Radio Moscú, La voz que venía del frío, que bueno, es dedicado a mi padre. Claro. ¿Por qué lo escribo? Porque él, en toda su trayectoria de periodista, casi no tuvo tiempo de escribir ningún libro. Y todo esto que ha escrito era brillante. Recibió de todas las redacciones de Radio Moscú en diferentes idiomas. Y ahí trabajaban periodistas que han venido de muchos países, donde hay partidos comunistas o partidos socialistas, tenían mucho nombre, no sé qué, habían ligado periodistas de mucho talento y muy buenos, algunos escritores luego. Él era el único que consiguió el micrófono de oro, que era el galardón más apreciado del círculo de los periodistas de la URSS. Sin embargo, él siempre tenía España en el horizonte. Siempre. Él quería volver. Él quería volver. Yo desde que he nacido y desde que empecé ya a ver el mundo, estaba oyendo cada día que Boris, o a mi madre, que el año que viene o dentro de no sé qué, vamos a volver. Tú naciste, Boris, Nací allí. en Moscú. Naciste en Moscú y estudiaste en Moscú. Estudié como un soviético. Aunque mi padre estaba un poco en el escalafón privilegiado dentro del sistema, él, como era un buen comunista, tenía previsto para que su hijo
pase lo mismo que cualquier ciudadano soviético. Era coherente con la sociedad en la que vivía. Y él mismo, en su comportamiento, estaba siguiendo esta línea. Pero no todo el mundo lo hacía, imagino. No, ni todo el mundo, ni los compañeros que he visto suyos al lado del partido, no. Yo diría incluso, bueno, sin ofender a nadie, que yo creo que él era una exclusión, que no ha gozado de ningún privilegio que podía haber gozado, menos de escribir, tener un despachito repartiendo con el jefe de la redacción, trabajando, ni lo que... Bueno, en Rusia había un montón de problemas, de viviendas, por ejemplo, y los extranjeros que han venido y los españoles al principio les situaban en unos hoteles, porque no había viviendas para propios rusos. Estas viviendas rusas que se llamaban comunales, que en una vivienda podían vivir 5, 6, 7 familias repartiendo pasillos, servicios, cocinas, 5 estufas para cada miembro de la familia, una familia en una habitación. Bueno, era esto. Estamos hablando de los años 60, de los años... Porque al final de los 70 sí que os volvéis a España, pero estamos hablando de plena Guerra Fría. Sí, desde el 45, 6, cuando terminó la guerra, hasta los años 70, cuando se empezó a mejorar un poco el sistema. Eso. Pero bueno. Pero tú estudias allí, que además estudias ingeniería. Sí, porque mi padre decía, vamos a volver a España pronto y, Boris, periodistas, hay un montón. Juristas, hay un montón. Tú tienes que ser ingeniero. Ingenieros hay muy pocos en España y habría que levantar España. O sea, él seguía con su ideal de volver a España, reconstruirla, volver a España democrática, por supuesto, porque claro, a partir del... Bueno, en 44, cuando yo he nacido, se ha visto ya que Hitler va a perder la guerra. Y entonces los españoles, como mi padre, por lo menos ya se estaban preparando para volver. Que cuando cae Hitler, que era Franco. Claro. Y prepararse para volver a España. No sabía tu padre que le quedaban muchas décadas. Muchas décadas. Pero bueno, mientras yo iba creciendo, terminando los estudios en bachillerato soviético, lo terminé con una medalla de honor, ¿no? y cuando ya, teniendo 17 años, digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Me dice, hay que estudiar ingeniería. Y a mí mi ingeniería, matemáticas, física, química, me iban perfectamente. No tenía ninguna dificultad. Y elijo la profesión de ingeniero aeronáutico, porque era la era propia de Gagarin. Claro, ingeniero aeronáutico, estamos en los años finales de los 50. De Gagarin. Claro, Gagarin. Entonces, y voy ahí, y entro en el Instituto de Aviación de Moscú, y 6 años paso ahí preparándome para la ingeniería. Pero todavía Franco sigue viviendo. No muere. No muere y no podemos volver. Entonces voy a una ingeniería soviética. Pero bueno, tenía sus peculiaridades porque como era una industria aeroespacial, aeronáutica, muy ligada a la industria de defensa, siendo españolito, aunque nacido y tenía pasaporte como ciudadano soviético, en los pasaportes soviéticos había una cláusula donde se ponía nacionalidad. ¿Por qué? Porque se presumía que es un país multinacional. Entonces, georgianos, rusos, bielorrusos, armenios, todas las que vivían en la Unión Soviética tenían que declararse qué nacionalidad tienen. Bueno, entre ellos, Boris Gutiérrez, español. No, claro, la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿Sabes? Claro. Español. Y con este español, cuando ahí vas a ir, no tenías que buscar trabajo. Lo bueno de la URSS era que el trabajo te estaba garantizado. Bueno o malo, pues ahí tienes. Entonces, pero cuando vas a una fábrica de la defensa y abren tu expediente y ven que eres español, no. ¿No por qué? Porque esto es extranjero.
si bielorruso, ucraniano, armenio son de las repúblicas soviéticas, el español no entre las repúblicas, todavía en la República Soviética. Un español es un extranjero, por muy buen hijo que de un buen comunista que sea. En fin, no he podido yo situarme en ninguna fábrica que se dedicaba de verdad a la industria aeroespacial o lo que la llamamos. Entonces, bueno, me situaron en una fábrica normal y corriente, donde no había secretos. Y estuve ahí 4 años y pico. He pasado bien, porque al final tuve muy buena educación, muy buena enseñanza y hice cosas interesantes, incluso dentro de la industria civil, pero ya sabía que es un techo a donde ya no puedo subir. Claro. Mientras tanto, el gen este de Eusebio Simorra, de escritor y periodista, ya empieza a manifestarse. Sí. Te sale lo que llevabas dentro, que era el periodismo. Exacto. Al final, lo que habías aprendido, lo que habías visto en tu padre. Y entonces ya empezaba, incluso trabajando de ingeniero, empezaba ya a colaborar con algunas entrevistas, perdón, revistas, incluso con la radio rusa, que se dedicaba a temas culturales, entre ellos a tema español. Empezaban incluso a abrirse un poco las grietas, venían algún que otro cantante o la cantante español, no sé qué. Y el español empezó un poco a ser idioma que en la radio, no solo el radio que emitía en el extranjero, sino dentro incluso de la radio soviética, pues entrevistar a un cantante, por ejemplo, como Julio Iglesias. ¿Entrevistaste a Julio Iglesias? No entrevisté a Julio Iglesias, pero hice de él un programa radiofónico. Ajá. Y es primera vez a Julio Iglesias han oído en mi programa radiofónico en Rusia, en ruso, que se llamaba El Globo Musical. El Globo Musical. Pero para esto tenía yo que presentar discos, estudiar la biografía de Julio Iglesias. Bueno. Claro. Luego venían también algunos cantantes a los que sí estaba haciendo yo entrevistas, Maciel, por ejemplo. A Maciel, sí, claro. Y escribí en los periódicos y también en la radio. Ajá. Y un día digo, ¿qué hago yo con la ingeniería? Que esto, aparte de que me estaba interesando cada vez más, ganaba más que un ingeniero. Porque claro, al final en Rusia o en la Unión Soviética, que yo creo que alguna vez aquí también podía haber ocurrido, que la enseñanza superior era gratuita. Solo si tenías méritos, bueno, y algunos enchufes también funcionaban, pues no costaba el dinero. Y se han creado tantos ingenieros que había menos ingenieros que los obreros. Y al final los ingenieros, a veces ingenieros, cobraban menos que un buen obrero. Era pues súper. Suele pasar. Bueno. Sí. Entonces, pero en los temas de cultura, de escribir, ahí es un poco diferente. Entonces, ¿cómo decirte? El cash era diferente. Y yo, con todas estas colaboraciones, cobraba más que trabajando cada día en la fábrica. No por el dinero, por supuesto, pero por el interés. Entonces digo, tengo que dedicarme a esto, porque quieres o no, el dinero te da cierta libertad económica. Etc. Y lo planteo a mi padre diciendo, mira, padre, Franco sigue vivo como nunca. Yo no veo que pronto vamos a volver. ¿Me permites que voy a dedicarme al periodismo? Y si de repente vamos a España, bueno, mi ingeniería está conmigo. Y él me dice, bueno, ¿estás seguro? Digo, sí. Bueno, vale. Dice, bueno, si quieres y te guste, voy a intentar hablar con la gente de Radio Moscú, al que conozco, de la redacción española, pero ya existía no solo española, ya existía latinoamericana. Ajá, o sea, aquello ya era una cosa muy importante. Muy importante. Y fue ahí, me han hecho algunas pruebas, etcétera, la he pasado y empecé a trabajar ahí en la redacción latinoamericana, que estábamos casi juntos con mi padre, pero mi padre a España y yo a América Latina. Y me iba perfectamente, muy bien, me gustaba un montón. Me dedicaba más que nada a los temas de la cultura, no quería yo hacerse de
del propagandista del régimen soviético. Y me iba muy bien. ¿Tú eras idealista también como tu padre, o el haber nacido ahí y haber visto ese desarrollo político y social te había nublado ciertas partes ideológicas? Sí, me ha nublado bastante, porque cuando empezaba a ver, como yo no estaba ahí en el estudio de Radio Moscú, donde mi padre, con todo el brillantez como periodista, estaba luchando contra la dictadura franquista, yo ahí fuera de Radio Moscú estaba viviendo una dictadura soviética, claro, con todos sus elementos, ¿no? Y incluso dentro de mi propia experiencia en Radio Moscú tuve que atenerme a ciertas cosas para elogiar la vida en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, esa tan ansiada libertad no podía experimentar y ejercer. Y lo estaba viendo. Estaba viendo que todo eso es otra dictadura. Pero bueno, y de alguna manera se estaba naciendo dentro de la familia de Simorra un disidente. Nacía un disidente, se desarrollaba un disidente. Sí, más aún porque mi padre tenía acceso a cierta información de los periódicos que venían del extranjero, que hablaban de España, etcétera, porque él tenía que estar al tanto para hacer sus programas en Radio Moscú. Y yo, quieres o no, estaba mirando y viendo que escribían periódicos, por ejemplo, españoles que venían de ahí o franceses que venían de París, Humanité, todo esto, que veía un poco que el mundo no era tanto como pintaban en el periódico Pravda de 6 páginas o Noticias Izvestia, así que el mundo era muy diferente, bastante libre, permitían muchas cosas ahí que aquí. Bueno, entonces esto ya me estaba creando que estoy viviendo en un mundo que no existe. O tienes que ser, quiere decir, tienes que ocultarlo, enfrentarse es imposible, y tener un poco esto, lo que decían ahí, que el ruso que pensaba de otra manera, pensaba una cosa, hacía otra y luego aspiraba a la tercera, ¿no? Y decides marcharte. No, bueno, de momento vivo ahí esperando a ver cuando se palme el dictador, ¿no? Y finalmente muere en su cama, pero muere. Por fin muere Franco y entonces ya, fíjense, mi padre ya tiene 60.